si bien hemos hablado bastante de la batalla de Tucumán, siempre hay algo que queda pendiente para que me cuentes, así que por eso te traigo acá. ¿Cómo es entonces que Belgrano resuelve instalarse en Tucumán y no abandonarnos como hizo con Salta o llevarnos puestos como lo hizo con Jujuy? Bueno, habíamos dicho que esa decisión la tomó en La Encrucijada y casualmente se llama La Encrucijada, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Bueno, es interesante lo que me estás contando, sin embargo sé que hay otros artífices también de la decisión de Belgrano. Exacto, pero eso lo conversamos después, ¿te parece? Dale. Dale. Juan, habíamos charlado del combate de las piedras, de la decisión de Belgrano de tomar el camino de las carretas en lugar del camino tradicional que uno hubiese tomado, la decisión de mandar a Balcarce, a Tucumán, a sondear la opinión, y ahí habíamos llegado y me ibas a contar por qué Belgrano en definitiva no decide seguir a Córdoba y sí plantarse en Tucumán. Bueno, en algún momento ya hemos hablado de este tema, pero lo vimos desde la óptica del General Paz. ¿Cómo lo ve el General Paz? ¿Cómo Córdoba es toda esta gesta del éxodo jujeño, del combate de las piedras, de la captura del coronel Huisi y de la decisión de Belgrano de plantarse en Tucumán? Pero ahí hay un gran problema. El General Paz no estaba muy al tanto, no estaba en la cocina. ¿Por qué? Porque él, te acordate que estaba de ayudante del barón de Holmberg en la artillería. La artillería, sí. Bueno, y acá toda esta otra parte que te voy a contar nos viene dada, o la conocemos gracias a Gregorio Arauz de la Madrid, tucumano, Arauz de la Madrid, de la familia de los Arauz, la familia de Bernabé Arauz, Pedro Miguel Arauz, y por haber estado en contacto con los Arauz, conocemos también la versión de los Arauz de la batalla de Tucumán, que viene dada en las memorias de Gregorio Arauz de la Madrid. Contame de los Bueno, Arauz. En primer lugar, nos dice la Madrid que la decisión de plantarse en Tucumán se debe básicamente a la influencia de 5 actores importantes. Y estos 5 actores más importantes nos lo nombra Gregorio Arauz de la Madrid en sus memorias y son los siguientes. Primero los tucumanos, Bernabé Arauz fundamentalmente, acompañado por Pedro Miguel Arauz, vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos también. Y dentro del entorno del ejército de Belgrano hay 3 actores también que influyeron sobre Belgrano para quedarse en Tucumán. El primero de ellos es Estoquio Díaz Vélez, el segundo es Juan Ramón Balcarce y el tercero es Manuel Dorrego. Vamos por partes, entonces, Vamos a responder por partes. cada uno de estos. Bueno, Bernabé Arauz, ¿quién era? En ese momento era un gran referente en la provincia, había sido teniente gobernador en varias oportunidades y a pesar de que ahora no lo era formalmente, lo era en la práctica. Es decir, Tucumán no sería provincia hasta 1814, si no teníamos gobernador, si no teníamos una tenencia de gobernación que dependíamos de Salta. De Salta, sí. Entonces era como el líder popular, el que tenía más o menos un buen predicamento en la zona, se lo reconocía, una persona reconocida, era además referente del templo de San Francisco, ¿no? Era el síndico, él disponía de los bienes del templo de San Francisco, era una persona muy reconocida con mucho predicamento. Él fue uno de los principales que llevó la voz de las familias tucumanas de que a Belgrano, por favor, que no se retirara, que no los dejara abandonados a Tristán y por otro lado que tampoco se los llevara puestos como había hecho con el éxodo jujeño. Y ofrecieron, vamos a hacer lo que usted diga y nos quedamos acá y vamos a ganar y morimos acá. Eso fue lo que le dijo prácticamente Bernabé Arauz Un apoyo incondicional. Un apoyo incondicional. Pedro Miguel Arauz. ¿Quién era Pedro Miguel Arauz? Pedro Miguel Arauz nosotros lo conocemos porque fue diputado por Tucumán al Congreso de 1816. Sí. Él era vicario de la iglesia matriz. ¿Cuál era la iglesia matriz?
la actual iglesia catedral de Tucumán. ¿Por qué no era catedral en ese momento? Porque no era sede de obispado Tucumán. Claro. Si lo era Salta, Salta tenía obispo, nosotros no. Teníamos la iglesia más importante, que era la iglesia matriz. Y en la iglesia matriz tenés un párroco y él era el vicario, es decir, el ayudante del párroco, ¿sí?, de la iglesia matriz. Él trae la voz un poco del sector religioso de Tucumán, donde le dice, no, nosotros no creemos que ustedes sean herejes, nosotros no creemos que sean el anticristo, estamos convencidos de esto, usted es una persona creyente, nosotros los vamos a apoyar porque pensamos que esta causa es justa. Además, Belgrano le dio esa impronta cuando se hizo cargo del Ejército Claro. Norte, a contrapartida de lo que Lo era que ha hecho Pueyrredón, Castelli, Balcarce. Exactamente. Entonces, viene con la voz religiosa, digamos, al lado. Que además eran primos, Pedro Miguel Araoz con Bernabé Araoz, eran de la familia, y era familia también de Gregorio Araoz de la Madrid. Ahora vamos a la gente del ejército, ¿no? Eustoquio Díaz Vélez. Eustoquio Díaz Vélez era el mayor general del ejército, el segundo jefe del ejército, un hombre de confianza de Belgrano. Él había conformado las milicias patriotas en 1806 y 1807 para enfrentarse a los ingleses. Y de ahí muy probablemente se conociera con Belgrano. Pero era mitad tucumano. ¿Por qué? Porque la mamá de Eustoquio Díaz Vélez era de la familia Araoz, Petrona Araoz, de la Madrid. O sea que encima era prima de Gregorio Araoz de la Madrid. O sea, Eustoquio Díaz Vélez era primo de Gregorio Araoz de la Madrid. Ambos eran primos. ¿Primo o tío? No, eran primos, eran primos. La madre de Eustoquio Díaz Vélez era tía de Gregorio Araoz de la Madrid. Bien, ahí sí. Ahora, uno ve los retratos de Eustoquio Díaz Vélez y dice, es un hombre grande, anciano, y ese era digamos, el segundo jefe de Belgrano. Pero los retratos que conocemos de él son retratos que él ya se los pintó en su ancianidad. Cuando fue la batalla de Tucumán, él tenía alrededor de 30 años, es decir, que era una persona joven, y para ser mayor general del ejército, se ve que ha sido bastante meritorio el hecho de haber Y como accedido a anecdótico, eso. Juan, ¿qué habrá tenido la Madrid para esa época? Y la Madrid debe haber andado por 17, 18 años aproximadamente, muy joven. Sí. Entonces, el primo Eustoquio era el mayor general, estaba muy apegado a los Araoz, y muy seguramente los Araoz se habrán valido de él para llegar a Belgrano, para que los recibiera y para que él también influyera en el ejército para que se quedara acá en Tucumán. Esto que es mitad tucumano, la intención de él era quedarse acá en Tucumán a defender el territorio de su madre, por llamarle de alguna manera. Eustoquio Díaz Vélez se había hecho cargo de la retaguardia del Ejército del Norte porque, bueno, Manuel Belgrano le tenía desconfianza a Balcarce, lo tildaba de cobarde, entonces lo puso a Díaz Vélez para que él cubriera la retaguardia del ejército. Pero sin embargo se durmió en las piedras y Huici se lo llevó puesto a Díaz Vélez. Sí. Entonces tenemos también ese tema con Díaz Vélez. Lo importante en esto, Juan, me lo nombraste varias veces a Balcarce y la desconfianza que tenía Belgrano con respecto a él. Contame de dónde venía y qué representaba Balcarce para el ejército del Juan norte. Ramón Balcarce era hermano de Antonio González Balcarce, que había sido el primer jefe del ejército del norte. No había estado en Europa, no conocía las modernas técnicas napoleónicas. Él había sido siempre un oficial de milicias, es decir, que tampoco tenía mucha instrucción, que digamos, pero destacaba en instruir milicias, en lo que más o menos hacía razonablemente bien. En eso lo reconoce el mismo Belgrano y lo reconoce General Paz, a los gauchos darle un poco de instrucción militar como para que sepan defenderse y pelear más o menos decorosamente. Eso es lo que hacía muy bien, era muy buen instructor de milicia, no era un instructor profesional europeo, no era un José de San Martín, ¿sí?, sino que era un instructor de milicia. En su momento, el virrey Rafael de Sobremonte, el marqués de Sobremonte, lo había mandado al interior para que reclutara milicias en vistas de una nueva invasión inglesa después de 1806. Y en ese tren de cosas es que llega a Tucumán en 1807 a reclutar voluntarios tucumanos de milicias para mandarlos a Buenos Aires para enfrentar una nueva invasión inglesa que se esperaba. Y acá en Tucumán, Balcarce era una persona muy simpática, muy dada, era un tipo muy carismático. Entrador. Entonces acá se relacionó muy bien con todas las mejor familias de la época, se hizo amigo de los Araoz. Entonces muy probablemente también los Araoz se hayan basado tanto en Balcarce como en Díaz Vélez para llegar a Belgrano. Y Belgrano lo mandó a él desde la encrucijada unos días antes de bajar hacia Tucumán para que fuera al pueblo, porque los conocía, él se debe haber vendido seguramente que los conocía a los líderes del pueblo, a los Araoz, para que reclutara milicias y viera qué onda si con esa milicia algo se podía hacer. ¿Y la desconfianza de dónde viene? La desconfianza viene por lo siguiente. Él, como todo militar, digamos, miliciano, en Buenos Aires había tomado bando por el partido saavedrista.
¿sí? A pesar de que su hermano Antonio González Balcarce era morenista, por ejemplo. Es una cosa rara, ¿no? Pero bueno, él era saavedrista y participó también apoyando la zona del 5 y 6 de abril, por el cual en la Junta Grande se borraron a todos los vocales morenistas, desterrándolos de la Junta Grande e imponiéndose la hegemonía saavedrista. Él apoya esa movida, él lo apoya a Saavedra, y Belgrano eso no se lo perdona, le tiene una desconfianza. Además era una persona que siempre se quejaba o señalaba las contras de algo, y Belgrano lo veía como una persona negativa, ¿sí? Como que no quería hacerlo, como que tenía miedo, o como que se daba ínfulas de heroísmo, cuando en realidad no era tan así. Pero le reconocía méritos en la instrucción de tropas. Entonces Belgrano lo tenía medio relegado y se lo quería sacar de encima como diera lugar, ¿sí? Porque le tenía una desconfianza tremenda. Además, entre los dos tampoco había mucho feeling, y Balcarce no veía la hora también de irse del Ejército Norte porque no lo toleraba Belgrano. Entonces Belgrano ve la oportunidad de fletarlo hacia Tucumán, sacárselo encima, que vaya, haga lo que sabe hacer y que vea qué onda, ¿sí? Y quizás después, cuando llega con los araos, cuando llega Balcarce, propiciando que se quedaran en Tucumán, fue el único momento en la historia en el cual tanto Belgrano como Balcarce coincidieron y estuvieron de acuerdo. Bien, ¿y sabes quién falta? ¿Quién falta? Dorrego. Por eso lo hablamos enseguida. ¿Querés? Dale. Juan, habíamos charlado sobre los araos, sobre Eustoquio Vélez, habíamos hablado sobre Balcarce y faltaba sobre Dorrego. Bien, Dorrego seguramente fue el otro protagonista que influenció notablemente en Belgrano para quedarse a pelear en Tucumán. Bueno, hemos hablado varias veces de Dorrego. ¿Quién era Dorrego? Había nacido en Buenos Aires y a principios de 1800 había ido a estudiar Derecho, quería ser abogado. Pero curiosamente, fíjate vos, en vez de irse a Chuquisaca o irse a Córdoba, que eran las dos universidades que había en el virreinato, él resolvió partir para Chile. Se va a Santiago de Chile, que tenía una universidad, para estudiar abogacía, los dos derechos. Allá le sorprende la noticia del estallido de la Revolución de Mayo, en 25 de mayo de 1810. Pocos meses después llega esa noticia a Chile. Y en Chile se gesta una revolución similar, espejo de la de Mayo, para derrocar a las autoridades coloniales españolas que estaban allí. Dorrego se pliega a ese movimiento independentista chileno como voluntario y logran derribar a las autoridades coloniales españolas e imponer una junta, como parecida a la junta de gobierno, la primera junta nuestra, ¿no? Al poco tiempo extraña su patria y resuelve encabezar un grupo de voluntarios argentinos que estaban en Chile, rioplatenses, para volver hacia Buenos Aires y ofrecer sus servicios para luchar por su revolución. Entonces él, ya con el rango de capitán de milicias que le habían dado los revolucionarios chilenos, atraviesa la cordillera y se dirige a Buenos Aires para ofrecerle sus servicios a la primera junta, porque se dio cuenta que, igual que el general Paz, el tema de las leyes y la abogacía no era para ellos, realmente les gustaba más la carrera de las armas en esta oportunidad. Entonces el gobierno patrio, viendo de su arrojo, se cruzó la cordillera, se vino con un destacamento, se puso a disposición del gobierno, lo asciende a grado de mayor. Y en ese momento se había recibido al poco tiempo la noticia del desastre de Huaki. Listo, ocasión ideal y propicia para mandarlo a Dorrego al norte. Entonces Dorrego va, junto con Saavedra y con varios refuerzos más, hacia el norte para tratar de, rehacer un poquitito lo que decía el desastre que se había luego dejado. Saavedra ni siquiera toma el mando del ejército porque Saavedra estuvo una semana, la semana siguiente se lo pone preso y se lo destierra. Sí. Bueno, Dorrego llega al ejército del norte y vos fíjate que tuvo una intervención muy intrépida, que en algún momento podemos hablar sobre el combate de Nazareno, donde primera vez que llega no tenía experiencia en tropa, no tenía formación, porque no era una persona que había tenido formación en instrucción militar, no. De familia, fue a estudiar a la universidad, le gustaron las armas, se metió y era así, muy bravo, muy valiente, de muy empujar, retroceder no existía en su léxico, no miraba riesgos ni peligros, el tipo se largaba y era así, eso era Dorrego. Era muy vehemente. Entonces, en el combate de Nazareno tuvo una intervención muy intrépida. Y tal es así que fue gravemente herido en el combate de Nazareno, tratando de cruzar el río Nazareno, que es el mismo río de Suipacha. Claro. ¿Sí? De un lado está la localidad de Suipacha y del otro lado está Nazareno, ahí mismo. En Suipacha estaban los patriotas, en Nazareno estaban los realistas, y al mando de Díaz Vélez
que ya entonces era mayor general, la avanzada nuestra trata de darle un golpe de mano a la avanzada realista. ¿Sí? Después de Huaki. Eso fue después de Huaki, antes de Tucumán. Entonces, en ese combate, él queda herido gravemente en el cuello. Y tuvieron que, operarlo, y estuvo realmente convaleciendo bastante tiempo. Y al haberse operado, eso le generó una deformación en el cuello a Dorrego que lo acompañaría el resto de su vida. O sea que uno lo ve a veces casi sin cuello porque estaba medio operado y aparentemente los remiendos que le hicieron, no había cirugía plástica en ese momento allá, fueron los que lo terminaron afectando bastante. Entonces, bueno, Dorrego herido en Nazareno, después llega Belgrano a hacerse cargo del Ejército del Norte. Para que se termine de restablecer, Belgrano lo manda a Dorrego, ¿a dónde? A Buenos Aires. ¿Para qué? Para que informe cómo estaba la cosa, que le había recibido el ejército en estado calamitoso. ¿Quién mejor que Dorrego, que había estado antes, que había estado después, que había estado en Nazareno y que veía cómo estaba conformado el ejército realista y cómo estábamos conformados nosotros para ver si puede conseguir algún tipo de ayuda? Bueno, cumple su cometido, va a Buenos Aires, regresa nuevamente a Jujuy para vísperas del éxodo jujeño. A regañadientes, Dorrego tiene que retirarse, recibe las órdenes, no le gustaba nada la idea, le hubiera gustado a él quizás estar a comando de la retaguardia para medirse batalla, igual con Huici, ¿sí? No, Belgrano quizás con criterio podía poner a una persona un poco más cauta, como Díaz Vélez, y no a Dorrego, a quien lo lleva consigo. Que seguramente su impetuosidad le hubiera costado más. Seguramente. Entonces, ahora lo tenemos en la encrucijada Dorrego, con los Araos, con Eustoquio Díaz Vélez, con Juan Ramón Balcarce, y cuando llega el momento de Belgrano de tener que decidirse, Dorrego, más vale, él quiere pelear, él quiere vengar la afrenta que sufrió en Nazareno. Él ve su cuello, que lo tiene ya una herida magullado, y dice, no, esto me la van a pagar, ¿no? Entonces él dice, no, aquí hay que plantarse. Entonces vos te imaginás que Belgrano, en este cuadro de situación, donde tiene a sus oficiales, algunos con los cuales no coincidía políticamente, sino que eran adversarios, todo el mundo haciendo el aguante para que nos quedemos en Tucumán, cansados de tener que retroceder, queriendo vengar la afrenta de Huaki y la afrenta de Nazareno. Es decir, mucha presión. Mucha presión para enfrentar batallas. Entonces Belgrano va descendiendo desde la encrucijada por Burruyacu hasta llegar a lo que hoy conocemos como Alderete o la banda del río Salí, aproximadamente en la margen izquierda del río Salí. Y desde allí ya, jugado por el todo, decide escribirle al gobierno. Escribirle al triunvirato, porque ahora te imaginas cómo hace él para blanquear de que resolvió no llevárselo a los tucumanos consigo, no retroceder hasta Córdoba y jugarse el todo por el todo acá en Tucumán. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dice al gobierno? Claro. Bueno, les escribe y les dice, en primer lugar, que los tienen los realistas pisándole los talones, los tiene ahí. No puede escapar. Con todo el andamiaje de los jujeños a cuestas, es imposible, que en cualquier momento se puede perder todo. Que llegó a Tucumán y en Tucumán encuentra el espíritu de los tucumanos con mucho influjo patriótico y ofreciéndole las garantías de que van a poner todos los medios para hacer posible un gran triunfo. Y que en estas circunstancias de que si él sigue retrocediendo se pierde todo el ejército porque en el camino nos van a agarrar en una situación no muy bien preparados, prefiere preparar acá y esperarlos él a los realistas. Sí, porque así, ya las cartas estaban tiradas, Juan, porque si perdía y si ganaba. Él sabía que cuando en Buenos Aires recibieran esta noticia, ya las cartas estarían echadas. En el peor de los... ¿Qué hubiera pasado? Supongamos, si gano, ¿quién me va a decir algo? Desobedecí, pero gané. Exacto. Que fue lo que pasó. Y si pierdo... Era previsible. Y si pierdo... A ver, si pierdo, lo más factible, o que termine ejecutado por el enemigo, muerto en la acción, o prisionero. ¿Y quién le iba a hacer algo ya? Nadie. Ya está. Entonces él decide, sinceramente, bueno, me juego y me quedo. Bien. Y que sea la que Dios quiera. Tomada la decisión, Juan, ¿cuáles son las primeras acciones que toma el ejército argentino? Él llega a Tucumán ese mismo día 12 de septiembre, pone un pie en la plaza, se encuentra en la plaza formada las milicias que Balcarce ya había estado instruyéndolas, con bastante eficiencia para lo que se puede esperar, ¿sí? Para las tareas de instrucción de tropa, Balcarce contó con el auxilio del hermano del general José María Paz, Julián Paz, que hoy tiene familia acá en Tucumán también, Julián, que lo ayudó bastante en este cometido. Nos dice el general Lamadrid que para tal fin se les dieron machetes a algunos de los gauchos, que se los instruyó, a otros se les improvisaron lanzas con cañas de tacuara, atándoles un filo en la punta o una mogarra, y que con eso se les dio a todos como para que pudieran más o menos enfrentarse.
El señor general accedió a esta petición tan determinada y dictó las órdenes más necesarias para esperar al enemigo. El gobernador Aráoz, acompañado del cura y vicario y de otros varios ciudadanos, fueron a la campaña y al tercer día se presentaron al señor general con cerca de 2000 hombres decididos, los que fueron armados inmediatamente de lanzas y aún de cuchillos, que colocaban amarrados en lugar de mojarras, los que no las tenían. General Gregorio Aráoz de Lamadrid, Memorias. Otra cosa que dice Lamadrid es que Tristán estaba bajando con un ejército de 5000 hombres y que nosotros aproximadamente teníamos más de 2000 para enfrentarlo. Bueno, nuestro compromiso Gregorio Aráoz de Lamadrid era medio exagerado, ¿no? Ni Tristán tenía 3500 ni nosotros teníamos más de 2000. O sea, él decía que acá en Tucumán había 1000 voluntarios, tampoco llegábamos a tanto. Pero bueno, se pusieron algunos voluntarios que no eran tantos. Bueno, él es Aráoz, imagínate, tiene que poco exagerar las cosas. Entonces, no. ¿Cuántos tenía Tristán? Y bueno, Tristán tenía aproximadamente 3500 hombres. Y para eso tenemos que basarnos en lo que dice el enemigo. Uno de los generales realistas... A ver, te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta. Dale. Pues justamente, ya sabemos bastante de cómo nos estábamos preparando nosotros. Sí, sí. Pero no hablamos nada de cómo se estaban preparando ellos. Ah, ¿tenés razón? Bueno, eso si querés que lo hablamos enseguida, ¿te parece? Dale. Juan, habíamos charlado de los personajes que influyeron en la decisión de Belgrano de quedarse en Tucumán, de cómo Belgrano también se vio obligado y cómo le comunicó al gobierno nacional su decisión de quedar aquí en la provincia, de cómo se comenzaron los primeros preparativos y la formación de los cuerpos que iban a enfrentar al enemigo, y estamos por charlar de cómo se preparaba el ejército español, o en definitiva qué información tenían ellos acerca de la situación acá. Sí, uno de los temas que ocurre con esta batalla y todas las otras, es que a veces uno se basa en las fuentes propias, ¿no? Pero también es lindo saber qué decían el adversario, es decir, cómo veían la batalla de Tucumán. Claro, ellos, cómo estaban viendo la situación. Bueno, pues fíjate que la batalla de Tucumán fue tratada básicamente por dos escritores realistas, dos historiadores de la época. Más teniendo en cuenta que la batalla fue bisagra en toda la historia. Exacto. Fíjate que hay dos. Uno es Mariano Torrente, que fue un cronista español importante, que escribió sobre toda la América española, en una obra importante que fue financiada por el rey Fernando VII. Es decir, que la historia oficial de Fernando VII, la de Mariano Torrente. Y después tenemos la de un militar español. Mariano Torrente estuvo en la península, en España. Vino a América, pero no estuvo viviendo el frenesí de todas formas, su historia de toda la revolución hispanoamericana, no solamente habla de la nuestra, es muy importante, la de Mariano Torrente. El aporte que hace como fuente es importante. La otra fuente importante también es Andrés García Camba. García Camba, sí, fue un militar español que estuvo en el Perú. Él habla sobre la memoria de las armas españolas en el Perú. Él no estuvo en la batalla de Tucumán, él llegó con posterioridad a Tucumán, al Perú, pero tuvo la oportunidad de entrevistarse con protagonistas realistas que estuvieron en la batalla de Tucumán. Bien. Y en otras batallas también del norte. Y él estuvo presente hasta Ayacucho, o sea que es una persona que conoció el terreno porque estuvo en todos los lugares importantes y tuvo el mando de Abascal, de La Serna, de Pezuela, es decir, los distintos virreyes españoles del Perú también, con lo cual la documentación oficial la pudo consultar también. O sea que es un tipo bastante respetado, Andrés García Camba. Dentro de sus cronistas. ¿Qué cuenta él? Él cuenta que el 1 de agosto de 1812, Pío Tristán empieza su invasión a las provincias bajas. Él sale del pueblo de Suipacha con, y ahí tenemos más o menos la composición de las fuerzas que podría haber llegado a tener Pío Tristán, que no vienen de la Madrid de la exageración, que habla de 5000 hombres, que no, ni por ahí, ¿no? Entonces él dice... Claro, más que lo que me habías contado, que Goyeneche podría haber tenido eso, pero dejó en Potosí, por el tema de Cochabamba. Y de evitar algún otro levantamiento en el Alto Perú, ¿no? Entonces, el 1 de agosto de 1812 sale de Suipacha hacia la quebrada de Humahuaca Tristán. Dice que Tristán venía con 4 batallones de infantería,
con 1.200 caballos, es decir, 1.200 efectivos de caballería. ¿Cuántos hombres tiene cada batallón Ahora vamos a eso. Y dice que venía con 10 cañones aproximadamente. Eso es lo que dicen los cronistas oficiales españoles. Ahora, vamos a ver cuántos hombres significa eso. Y nos tenemos que remitir a Bartolomé Mitre, que es el primero que hace un estudio de lo que dice García Camba. Bartolomé Mitre dice, bueno, en la época, cada batallón de infantería realista, no los nuestros que eran bastante diezmados, tendría que haber tenido aproximadamente 500 soldados. Con lo cual, 4 por 5, estamos hablando de 2.000 soldados de infantería. Bien pertrechados. Bien pertrechados. 1.200 de caballería, perfecto. Ahí estamos teniendo 3.200. Y 300 más para servir los cañones y para atender el parque con todas las carretas que se venían con la comida, con la maestranza, la parte para hacer puentes, es decir, los pontoneros, los gastadores, toda la parte de ingeniería con 300. Más artillería, podríamos andar en los 3.500, que era lo que decía, que es lo que le ha llegado hasta nosotros prácticamente. O sea que era el cálculo también teniendo en cuenta lo que charlábamos de Goyeneche. Pero otra cosa que dice García Camba, con el cual no compartimos, y no me parece que sea tan así. Él le echa toda la culpa y todas las tintas a Pío Tristán. Dice que era un imprudente y que se cortó solo, que no le hizo caso al virrey ni a Goyeneche y se mandó solo con los 3.500 hasta Tucumán. ¿Pero es tan así, Juan? Bueno, ahí está el tema. No es tan así. ¿Y por qué no es tan así? Bueno, en primer lugar, García Camba se tiene que haber basado seguramente en testimonios de gente que estuvo en las armas realistas durante la batalla de Tucumán, y donde, bueno, ante una batalla perdida, lo más común es echarle tintas y cargas al jefe. Seguro. Y en segundo lugar, porque no tuvo acceso a documentación que cayó en poder de Belgrano después de la batalla. Y sobre todo cayó una correspondencia acá en Tucumán, dirigida por el virrey del Perú, don Fernando de Abascal y Sousa, el marqués de la Concordia, ¿sí?, que le dirigió el 12 de agosto de 1812, es decir, pocos días después de que él saliera de Suipacha, a Goyeneche. Y Goyeneche se la copia y se la manda a su primo para que vea cuáles son las instrucciones del virrey. Exacto, cuáles son las órdenes del virrey. Ahora, ¿cuáles son las órdenes del virrey? Vos fíjate qué curioso que dice el virrey, a lo que se tiene que atener Tristán y Goyeneche. Él dice, bueno, a ver, ocupen Salta y Jujuy con 2.000 efectivos, y él sigue pensando que no sea cosa que se levanten, dejen los 2.000 efectivos allí. Dejen 1.000 efectivos entre Suipacha y Yavi, es decir, entre Yavi, donde está el marqués de Yavi, y Suipacha, 1.000 desperdigados por las dudas, algunos se nos vaya a querer levantar. Y con 500 efectivos, lléguense hasta el río Pasaje para hacer incursiones sobre Tucumán. Fíjate lo que le está diciendo acá el virrey. Ahí tenemos los 3.500 efectivos, claro, que más o menos cierran. Distribuidos a lo largo de todo el camino. Claro, 1.000 en el camino, 2.000 en Salta y 500 sobre el río Pasaje para que incursionen sobre Tucumán y vean qué onda. Y a ver qué pasa. Y a ver qué onda. Una avanzada. Una columna de avanzada para ver qué onda, a ver qué tenemos al frente. Ahora, en esto, Juan, a ver si entiendo. Bien, primero la incoherencia de este historiador en decir que Pío Tristán se había cortado solo en cuanto a atacar Tucumán, sin respetar las órdenes que tenía, cuando me estás contando que las órdenes eran otras. Ahora lo que no entiendo, ¿por qué Pío Tristán decide incumplir la orden del virrey y no ir dejando en cada pueblo, ciudad, un grupo de resguardo, y decidió directamente avanzar con los 3.500 hombres hacia San Miguel de Tucumán y atacar? Ahora vos fíjate que lo de Tristán no fue tan desacertado. Tristán hizo bien, porque ahora vos imagínate, si con 3.500 efectivos que tenían los realistas le fue como le fue, imagínate si venían con 500. Claro. No había manera de ganar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Tristán? En realidad, hay dos hechos que marcaron a Tristán para que cambiara de opinión y no siguiera al pie de las letras, las instrucciones del virrey Abascal. En primer lugar, el combate de las piedras, porque el combate de las piedras, en su avanzada entre 600 y 800 hombres, sale despavorida con el grueso del ejército de Belgrano, evidentemente le llama la atención a Tristán. Dice, no, con 500 no hay manera de que yo lo pueda enfrentar a estos. Con 800 perdí, con 500 peor. Claro, además todavía tiene una capacidad bélica que no es de despreciar. Entonces, no me conviene atacar con 500, sino me conviene atacar con todo lo que tengo. Y en segundo lugar, la captura del coronel Huisi. La captura del coronel Huisi le significó un golpe muy grande, un colaborador importante. Tampoco puedo despreciar la capacidad de estos de dar golpes de manos audaces. No me basta con tener 500 tipos y al mando de vaya a saber quién. Si con el mejor que tuve me lo capturaron, acá tengo que poner un poquitito más de resguardo. Y en tercer lugar,
dejar 2.000 y 1.000 en el camino, como sugería Abascal, no era conveniente, porque hasta el momento Jujuy no quedaba nadie. Salta ya la sondeó y era realista. O sea que no, ¿qué iba a dejar ahí? O sea, una pequeña guarnición por las dudas, que fue lo que hizo. Y por último, digamos, le convenía avanzar con todo y liquidarlo de una buena vez a Belgrano y después distribuir todo lo que uno quisiera. O sea que en definitiva eso fue el motivo por el cual Tristán decide avanzar en ese sentido a Tucumán con toda su fuerza directamente, dejando una pequeña guarnición en Jujuy y algunos pocos hombres en Salta. Y ya estamos prácticamente en el preámbulo de la batalla. Ya estamos. Y otra cosita que me faltaba decirte acá, Abascal. Abascal le dice como instrucciones a Tristán. Dice, bueno, estas provincias bajas son los insurrectos, los rebeldes, demasiado gasto nos han generado. Demasiado despilfarro han hecho con esta aventura independentista de estos tipos. Háganles sentir el rigor de la guerra y que paguen todos los gastos que nos han venido ocasionando estos dolores de cabeza, estos insurrectos que están acá. Esos un poco son las instrucciones de Fernando de Abascal y Sousa hacia Tristán para que las haga cumplir. Y de esa manera es entonces como lo tenemos. Caspio Tristán, acá pisando los talones, las puertas de la ciudad, y Belgrano viendo cómo hace para contener esta marea que se le viene encima. Dale, contame cómo sigue. Bueno, dale. Ok.